Hola, ¿qué tal? El Señor te bendiga. Bienvenido a tu reunión de célula. Como notarás, esta es una reunión diferente. Eh, Durante esta semana y las siguientes me di a la tarea de preparar esta serie de videos con la intención de reafirmar la visión de nuestra iglesia y aplicarla con un poquito más de precisión a nuestras reuniones de célula. Eh, Nuestra iglesia, la promesa, tiene una declaración de visión que es: la promesa, somos una iglesia que ama a Dios con todo su corazón y ama a las familias para reconciliarlas con Jesucristo. Y hace algunos meses, mientras yo estaba compartiendo en la iglesia justo sobre la importancia de reunirnos en un grupo pequeño durante la semana, en una célula, yo lancé una pregunta a la congregación y les decía: ¿qué pasaría si durante esta semana las políticas de nuestra nación cambiaran, si de pronto ya no tuviéramos libertad religiosa, si la Guardia Nacional de buenas a primeras tomara los templos de nuestra nación y llega el domingo y no podemos reunirnos en nuestra iglesia? A lo mejor los pastores somos llevados presos, hay soldados en nuestros templos, todas las iglesias están cerradas y entonces eh, no podemos reunirnos junto con nuestros hermanos. ¿Qué haríamos? Y la pregunta más precisa es: ¿cómo podríamos continuar cumpliendo la visión que Dios nos ha dado como congregación? Y la respuesta inmediata es, pues, a través de las células. Las células no son algo que se hace en la iglesia. Las células son el corazón de la iglesia. Una célula es un grupo abierto que se reúne semanalmente para edificarse unos a otros como miembros del cuerpo de Cristo y para extender el evangelio a aquellas personas que no conocen a Jesús. Cada miembro de la iglesia debe asistir a una célula y cada miembro de la célula debe congregarse en la celebración dominical. El propósito de las células es la multiplicación, es salir. Crecemos por medio de la evangelización y las conversiones de nuevos creyentes. Y es en la célula en donde las personas pueden venir y conocer a Cristo. Para ello, la primera cosa que debemos atender, o quizá la primera necesidad que tenemos que entender, es que necesitamos abrirnos. Hay una diferencia entre un grupo pequeño y una célula. Los grupos pequeños son reuniones de creyentes que normalmente disfrutamos, pero cuyo énfasis es el compañerismo, el crecimiento personal. Pero tiene una tendencia natural a cerrarse. De hecho, ese es el peligro de cualquier grupo y de cualquier reunión cristiana. Michael Mack dice: en muchas iglesias los grupos pequeños no están abiertos a los recién llegados y nunca se ha establecido una meta de multiplicación. Ahora, a diferencia de un grupo pequeño, una célula tiene la naturaleza de la multiplicación. Piense en una célula de un organismo vivo, de su cuerpo, del cuerpo humano, de algún animal o de alguna planta. La célula es la unidad estructural más pequeñita de un organismo. Y la célula tiene la capacidad de multiplicarse. Una simple gota de sangre tiene millones de glóbulos rojos dentro de sí, y las células todas juntas se unen para formar un cuerpo viviente y siempre se están multiplicando. Esa es la clave. Debemos hacer de la evangelización el eje de nuestras reuniones de célula. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: por tanto, vayan a todo el mundo,
Vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio, bautizando y haciendo discípulos. Y es una orden, no es una sugerencia, es un mandato. Cuando las células están funcionando, estas se convierten en una red que se extiende a todos los lugares donde haya creyentes. Así, las células deben ser unidades de redención para los perdidos. Debe ser el lugar en el que una persona que no conoce a Cristo pueda llegar y ser expuesto al Evangelio y vivir la experiencia del Espíritu Santo y pueda conocer a Cristo y sus vidas sean rescatadas. Mire, nuestra congregación, La Promesa, pertenece a un movimiento, a una organización que se llama Iglesia Metodista. ¿Y sabes tú que cuando el movimiento metodista fue formado, justamente se formó a través de células que ellos en aquel entonces llamaban clases? Y que miles de personas fueron alcanzados para Cristo a través de esas reuniones llamadas clases en casas. Para los líderes metodistas del siglo XVIII, una persona no era verdaderamente cristiana hasta que no se involucraba en un grupo pequeño. ¿Para qué? ¿Para qué asistimos a una célula? Bueno, quienes participamos, quienes hemos vivido la experiencia de las células, hemos comprobado que nuestras vidas son profundamente bendecidas por la dinámica de la célula. Porque aquí somos edificados con la palabra de Dios. Adoramos a Dios, celebramos la obra de Cristo en nosotros, tenemos comunión con el Espíritu Santo. Compartimos nuestras alegrías y a veces también nuestras tristezas y nuestras luchas y nuestros dolores. Y oramos por las necesidades los unos de los otros. El gran problema es que hay una tensión entre mantener la intimidad de un grupo pequeño y cumplir el mandato de evangelizar. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, lo primero que necesitamos hacer es, necesitamos orar. El líder de la célula y cada miembro de la célula debe orar específicamente por nuestras reuniones en casa, por cada miembro del grupo, por las necesidades y situaciones. El tiempo de oración es insustituible y es indispensable para la vida del creyente y para el crecimiento de nuestras células. Podemos tener grandes habilidades de enseñanza y el mejor lugar para nuestras reuniones y compartir deliciosos alimentos semana tras semana, pero si no hay oración, nuestras reuniones serán vacías y sin fruto. Además, necesitamos invitar. Si Dios ha hecho cosas buenas en nuestras reuniones de célula, podemos compartirlo con otros. Muchas veces no basta con invitar a alguien, a menudo es necesario traerlo contigo para que asista a la reunión. La gente que no conoce a Cristo pondrá 1000 pretextos para no asistir. Yo necesito ser intencional, no solo en llamarle y textearle, sino en recordar la reunión y a lo mejor acordar pasar por él o por ella y ayudarle a dar el paso de buscar a Dios. Hechos capítulo 2, versículo 45 al 47, dice que había 2 lugares en los cuales la iglesia se reunía, en el templo y en las casas. Ambas estructuras, la celebración dominical y la reunión en casa, son bíblicas y necesarias para el crecimiento del creyente y de la iglesia. Y yo quiero pedirte el día de hoy que junto con tu líder de célula lean juntos el pasaje que está en Hechos capítulo 2, versículo 45 al 47 y respondan una serie de preguntas que su líder les va a entregar y platiquen juntos acerca de cómo abrirnos y convertirnos en un lugar de redención para que la gente que no conoce a Cristo puedan ser impactados con el poder del Evangelio. El Señor te bendiga.